A ver, pensemos un momento en el estrés, pero no como un simple sentimiento, no. Pensemos en él como si fuera una fuerza física. Una fuerza que, de hecho, es capaz de meterse en nuestro cerebro y, literalmente, rediseñar su arquitectura. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble y a veces un poco alarmante historia de cómo el estrés crónico puede cambiar la estructura misma de nuestra mente. Bueno, pues vamos al lío. El concepto clave de todo esto, la palabra con la que hay que quedarse es neuroplasticidad. Solemos pensar que el cerebro, una vez que somos adultos, ya está formado y no cambia. Pues nada más lejos de la realidad. Hay que imaginárselo como un escultor que nunca para de trabajar, y sus herramientas son nuestras experiencias, que van remodelando constantemente todos sus circuitos. Y aquí es donde la historia da un giro interesante, porque si cada experiencia que tenemos es un golpecito de cincel que va dando forma al cerebro, ¿qué pasa cuando ese cincel es el martilleo constante día tras día del estrés crónico? Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Muy rápido. Empezaremos viendo lo increíblemente moldeable que es el cerebro. Luego, analizaremos la arquitectura del estrés y cómo afecta a nuestro director de orquesta interno. Veremos cómo cambia esto a lo largo de la vida y, lo más importante, qué camino existe hacia la recuperación. En esta primera parte vamos a asentar una idea que es fundamental para entender todo lo demás. La idea de que el cerebro no es como el hardware de un ordenador, algo fijo, sino más bien una escultura viva que está en constante cambio. Y ojo, que esto no es una forma de hablar, ¿eh? Es literal. Cada vez que se aprende algo se siente una emoción muy fuerte, o simplemente se trae un recuerdo a la mente, se están creando y fortaleciendo conexiones físicas, cables, por así decirlo, entre las neuronas. Es un proceso constante que, básicamente, nos convierte en quienes somos. Y ahora entra en escena el protagonista de hoy, el estrés. Pero cuidado, porque es súper importante entender que el estrés tiene dos caras. No todo el estrés es igual, ni de lejos. Por un lado, tenemos el estrés agudo. Piensa en los nervios justo antes de un examen o de hablar en público. Ese puntito de estrés que hasta te ayuda a concentrarte y a estar más alerta. Pero el que nos interesa hoy, el villano de esta historia, es su gemelo malvado, el estrés crónico. Esa presión que no para, que se alarga en el tiempo y que no solo cansa, sino que, como vamos a ver, daña físicamente. Y este estrés crónico no ataca al tuntún, no. Tiene sus objetivos preferidos. Tres zonas del cerebro que son fundamentales. El córtex prefrontal, que es como el jefe de todo. La amígdala, que es nuestra alarma de incendios interna. Y el hipocampo, el que se encarga de archivar nuestros recuerdos. Vamos a centrarnos ahora en la zona cero de los efectos del estrés. Nos metemos de lleno en el córtex prefrontal, ese director ejecutivo que tenemos en la cabeza. Es que esta parte del cerebro es la que se encarga de todo lo superior, por así decirlo. Planificar el futuro, tomar decisiones lógicas, controlar los impulsos. Vamos, la sede de nuestro pensamiento más racional. Vale, esta cita puede sonar un poco a chino, lo sé. Pero la idea que hay detrás es tremendamente sencilla. Pensemos otra vez en la torre de control. Pues el estrés crónico es como si metiera un montón de ruido en la radio. Hay interferencias constantes. Las señales entre neuronas se debilitan, la comunicación se vuelve más difícil y al final todo el sistema empieza a funcionar peor. Fijaos bien en esta imagen. Así es como debería verse una neurona sana en nuestro córtex prefrontal. Es como un árbol frondoso, lleno de vida, ¿verdad? Con un montón de ramas, que son las dendritas, y de hojas, las espinas. Y cada una es un punto listo para conectar con otras neuronas. Una red súper densa y preparada para comunicarse a la perfección. Y ahora, mirad esto. Es la misma neurona, pero después de haber estado sometida a estrés crónico. El cambio es brutal. El árbol parece que se ha secado, las ramas se han encogido, se han caído las hojas. Y repito, esto no es una forma de hablar, es un daño físico real. Es literalmente la desconexión de los circuitos del cerebro. Y si a esto le ponemos cifras, la cosa asusta todavía más. Ojito al dato. Hablamos de una pérdida de más de un 30% de estas conexiones vitales. Más de un 30%. Esas conexiones que necesitamos para pensar con claridad, para recordar cosas, para controlarnos. Es una auténtica barbaridad. Claro, todo este proceso de daño no nos afecta a todos por igual, ni en cualquier momento. La vulnerabilidad que tenemos al estrés va cambiando, y mucho, según la etapa de la vida en la que estemos. Hay momentos clave, ¿no? Ventanas de tiempo donde somos mucho más sensibles. La infancia y sobre todo la adolescencia son épocas de obras masivas en el cerebro y ahí el estrés puede hacer muchísimo daño. Y luego, claro, al envejecer, pues al cerebro le cuesta más reparar estos desperfectos. Pierde parte de su capacidad de recuperación. Y hay otro factor más a tener en cuenta, el sexo biológico.
Parece que las hormonas, como por ejemplo el estrógeno, también juegan un papel importante en la plasticidad y hacen que la forma en que el cerebro reacciona y se remodela por el estrés no sea exactamente igual en hombres y en mujeres. Bueno, después de este panorama, que puede parecer un poco desolador, la verdad, llega la buena noticia. Y es que aquí es donde la neuroplasticidad nos enseña su otra cara, la cara de la esperanza. Porque la misma capacidad que tiene el cerebro para dañarse es la que tiene para curarse. Y esto es lo que es absolutamente fascinante. La ciencia nos lo confirma. La clave para recuperarse está en la propia habilidad del cerebro para cambiar. Es como si esa plasticidad fuera una calle de doble sentido. O sea, y esto es lo más importante, todo ese daño del que hemos hablado, esas ramas que se encogen, esas conexiones que se pierden, no tiene por qué ser para siempre. El cerebro tiene una capacidad de verdad alucinante para reconstruirse a sí mismo. Vale, ¿y cómo funciona esa recuperación? Pues el proceso es casi poético. Lo primero y lo más obvio es cortar la fuente del estrés, quitar la señal que hace daño. Y a partir de ahí, las neuronas son como un árbol en primavera. Empiezan a echar nuevos brotes, a reconectar las ramas que se habían perdido y poco a poco a restaurar las funciones. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Hay que tener claro que esta capacidad de recuperarse no es ilimitada. Esta resiliencia neuronal va disminuyendo con la edad. Al cerebro le cuesta más trabajo hacer estas reparaciones. Por eso es tan importante aprender a gestionar el estrés a lo largo de toda la vida. Venga, vamos a resumir las ideas clave de todo esto. 1. La experiencia nos moldea físicamente el cerebro. 2. El estrés crónico lo daña, y es un daño real y medible. 3. Ese daño tiene consecuencias claras en cómo pensamos, en la memoria, en el autocontrol. Y 4, y esta es la idea más importante, la recuperación es posible, gracias precisamente a esa misma plasticidad. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que a mí me parece potentísima. Si hemos visto que las malas experiencias pueden, literalmente, desconectar partes de nuestro cerebro, ¿qué poder no tendrán entonces las experiencias positivas para reconectarlo? El ejercicio, la meditación, aprender algo nuevo, estar con gente que queremos. La respuesta a esa pregunta, la verdad, está cambiando por completo la forma en que entendemos la salud mental.